Hola, y sean bienvenidos a El Rapidín. Hoy tenemos de invitado a Dan, quien ya nos ha acompañado en los programas de juegos de rol y nuestro Dungeon Master en diferentes crónicas, entre ellas el especial de Halloween de rol en vivo, que pueden encontrar en este mismo canal. Hoy nos hablará del sistema que él mismo ha creado, 7 dados negros. Hola Dan, bienvenido. Gracias, Duke. Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto que nos escuchen nuevamente. Y pues, para variar, hablar de rol, ¿verdad? Claro, nunca se habla suficiente de rol. Exacto, exacto. Pues igual y como antecedente previo, recuerdo que la última vez que me invitaron al podcast, por ahí Ale en los comentarios sugirió que les hablara un poquito, que les comentara un poco acerca de un sistema de rol que pues ella ha utilizado un poco porque está ahí como que haciendo su idea para empezar a narrar una pequeña campaña y también otros como Uzi, por ejemplo, lo conocen porque hemos jugado la tan nombrada campaña de Pokémon, ¿verdad? Que constantemente salen ahí las anécdotas chistosas en los programas, que es precisamente 7 dados negros, un sistemilla que inventé y pues yo les decía que en otra ocasión sería bueno porque pues el tema de aquellas sesiones era más enfocada como una era general y la otra era como dungeons, entonces pues no era el momento ni el lugar, pero pues ahorita creo que a lo mejor podemos tomarnos unos minutos para comentarles y pues a lo mejor sale algo de interés de esta plática. Por supuesto, que vengan y conozcan este sistema, que como has dicho, ha salido tan sonado a veces en ciertas pláticas ahí en el podcast de ese rol de Pokémon en específico. Y pues para que todos sepan de qué va. Sí, pues la idea surgió por ahí de 2008, cuando yo apenas comenzaba mis primeras sesiones de juego de rol. Y yo creo que es un tema que comentábamos en los dos programas anteriores que tuvimos en el podcast. Yo creo que una de las principales barreras para que las personas inicien en los juegos de rol a veces puede llegar a ser la complejidad del sistema, ¿no? Con el propósito de hacerlo interesante, de hacerlo divertido, de hacerlo versátil a veces, de hacerlo robusto. El sistema del rol, pues tiene una cantidad de reglas impresionantes, ¿no? Legendarios son los volúmenes de los manuales de los sistemas de rol famosos. Y pues para muchos que se acercan ya sea por primera vez al rol o que lo ven jugar de lejos, toda esta onda de las hojas de personaje y las reglas y los manuales y las tiradas de dados y los atributos, sumas, restas y demás, puede llegar a volverse así como que un poco abrumador, un poco complicado. A mí de hecho me pasó, en el programa de Dungeons les comentaba yo que quinta edición me gusta por la simplicidad de las reglas de Dungeons and Dragons, pero con la que yo empecé a jugar fue 3.5 y fue pues considerablemente complicado. Les pongo un ejemplo breve nada más para dar una idea de la complejidad del sistema, al menos en mi experiencia personal, ¿no? Yo sé que hay gente que le gusta mucho el sistema de 3.5 y no lo demerito en ningún sentido, simple y sencillamente para mí fue muy complicado porque apenas comenzaba. Las reglas de quinta edición, por ejemplo, yo prácticamente aprendí a jugar quinta edición de Dungeons and Dragons leyendo el manual. O sea, la primera campaña que yo jugué de quinta edición fue la primera campaña que yo narré. En cambio, 3.5 la jugué casi durante un año y nunca me aprendí completamente las reglas. O sea, nunca alcancé a comprender del todo las mínimas sutilezas del sistema de 3.5. Admito que a lo mejor no le dediqué el tiempo que debía haberle dedicado para aprender las reglas. Al de cuentas, pues yo era jugador y el narrador me apoyaba con esa parte, pero para mí sí fue muy pesado. Entonces, como me gustó mucho toda esta parte, pues de la creación de personajes, toda esta parte de la trama, de los poderes, del desarrollo de los personajes y etcétera, pensé que sería bueno que existiera un juego de rol o un sistema de rol que tuviera todos los elementos padres, pero minimizara o redujera un poquito la complejidad de los sistemas y las tiradas de dados. Entonces, desde ahí, ese fue como el comienzo que yo empecé como a tratar de describir o de elaborar un sistema de rol que pudiera ayudar a los jugadores nuevos en ese sentido. Pocas tiradas, pocos atributos, pocas sumas, pocas cuentas, pero tratando de no simplificar de manera excesiva a lo mejor el sistema y que pudiera seguir siendo divertido. Creo yo, en el tiempo que tengo desarrollándolo y probando el sistema, que
Pues esa es una de sus fortalezas, probablemente también de sus mayores debilidades, porque al no ser un sistema tan robusto, a lo mejor deja abajo un poquito a los jugadores que son más estrategas, ¿no? A lo mejor los Munchkins, Power Gamers y Min-Maxers, que les gusta así como que los sistemas complicados de reglas y los combos así, súper estratégicos, a lo mejor no sienten tanto, atractivo hacia el sistema por lo simple que es, pero bueno, para todo hay gustos, ¿no? A algunos les gustará Call of Cthulhu por su inmensa complejidad, a otros les gustará Dungeons and Dragons por lo versátil que puede ser en las escenas de acción, y a lo mejor a otros les gustará Siete Dados Negros por lo simple y lo sencillo de las reglas, y pues es válido, cada quien. Sí, porque de hecho sí se tiene que aprender uno muchas cosas o estar checando mucho las hojas de personajes para las tiradas en otros, como en Dungeons and Dragons, en Mundo de Tinieblas, por lo que dices. Y sí, algo más sencillo podría que a gente que a lo mejor se le hace complejo o que ve eso y dice, no, eso no es para mí, con eso pueda entrar a jugar, se anime a jugar y a descubrir todo este mundo que es bastante divertido. Claro, claro. O sea, mi idea también fue como decir, si a partir de un sistema sencillo, te llama la atención, pues eso te puede ayudar ya como que a familiarizarte un poquito, a perderle el miedo, como decían luego por ahí en el programa, ¿no? Que muchos más que nada no es que no les interese, no es que no les guste, sino como que de repente hay un poquito como de inseguridad respecto a, pues hacer un oso por no saber las reglas o a lo mejor no poder involucrarse bien con el juego por tener este obstáculo, pues eliminarlo un poquito. Otra de las intenciones que tenía con el sistema es, pensando en esto de hacerlo accesible, en mis tiempos, yo sé que no quiero sonar tan como viejo, pero en mis tiempos era tan sencillo conseguirte un set de dados de rol, por ejemplo. O sea, casi casi que el primer set de dados que yo tuve, se lo pedía a una amiga ahí de la mesa, que a su vez se lo pedía a otro amigo que tenía un conocido que los mandaba a traer, o sea, casi casi era una línea de tráfico tipo, mercancía ilegal, estos dados de rol. Hoy en día pues, son fáciles de conseguir, ¿no? Los pides por Mercado Libre, los pides por Amazon, o ya hay más tiendas especializadas, incluso en ciudades pequeñas como Aguascalientes. O sea, no es tan difícil conseguirte un set de dados de rol. En aquel entonces, hace más de 10 años, pues no era tan sencillo. Entonces, parte de lo que yo quise implementar en mi sistema fue que no es único, obviamente hay más sistemas que hacen lo mismo. Yo dije que fueran dados de 6. O sea, es posible conseguir dados de 6 en cualquier lado, en una papelería, en una tienda de juegos, En el casi tianguis, casi que exactamente, y te los venden por cubeta. Entonces, si tienes dados de 6, pues puedes jugar 7 dados negros. Nuevamente, es bueno y es malo, lo hace accesible, pero los dados poliédricos tienen cierto encanto, ¿no? Se ven bonitos, se ven exóticos y pues por eso la gente también como que los colecciona. Entonces, sí. unas por otras en ese sentido. Sí, pero pues está bien, como dices, es para quien tenga disponibilidad, o si alguien incluso no tiene ni la más mínima idea de dónde comprar, y no se le ocurre hoy en día en buscar en internet, llámese como se llame la página, pues unos cuantos dados normales se encuentra en cualquier lado. Sí, y el tercer elemento que yo buscaba que fuera como el atractivo, igual todo en miras de atraer gente nueva y que la gente pues le empezara como a agarrar el modo a esta onda de los juegos de rol, y eso más bien se implementa en una cuestión del diseño, digamos, del sistema, es desarrollarlo para que fuera fácilmente adaptable a varios tipos de historias o de ambientaciones, específicamente, por ejemplo, si alguien quisiera jugar, por decir, una campaña de inspirada en su serie de anime favorita o en su serie de novelas favorita o en algún videojuego que les guste, pudiera fácilmente adaptarse e incluso combinarse varias experiencias, ¿no? Varios tramas o varias sagas, de alguna manera, una especie de crossover acá, que se fuera algo motivante, ¿no? Porque, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Una de las grandes atractivos de los sistemas de juegos de rol populares es su vasto mundo, su vasta ambientación, ¿no? Cuando hablamos de Dungeons and Dragons, pues hablamos del multiverso de Dungeons and Dragons y de las diferentes ediciones. Cuando hablamos de Mundo de Tinieblas, pues hablamos de todo su complejo sistema de conspiraciones y de cómo una de las criaturas sobrenaturales ven el mundo y ese tipo de cosas.
Y eso es bueno porque te da apertura a una nueva historia que no conocías, pero en parte es malo porque muchos dicen, oye, es que no sé nada del juego, y ellos tienen sus propios términos y tienen su propio lenguaje y su propia historia, entonces ¿cómo me acerco? Con Siete Dados Negros ese no es el caso, porque pues no hay propiamente una historia, no hay una trama, no hay un mundo, no hay un sistema de personajes, un sistema de magia, sino es el sistema de personajes, la trama y el mundo que a ti te guste, que a tu mesa le guste, que a ustedes como jugadores les guste, ¿no? Entonces, yo lo he probado en campañas temáticas de Minecraft, de Homestuck, de Pokémon, de Subarashiki Kono Sekai, etcétera, ¿no? Y otras personas, por ejemplo, han incluso probado el sistema en campañas de My Little Pony. Por ahí Ale está preparando su campaña de Magical Girls. O sea, en realidad el sistema da una apertura y pretende ser a la vez rico y adaptable para que si tú tienes una idea en conjunto, pues de alguna manera, tanto para jugadores como para narradores, no sientan el estrés de decir, uy, para hacer mi campaña necesito aprenderme bien las reglas de Dungeons o tengo que aprenderme bien las reglas de Mundo de Tinieblas porque voy a estar ahí atorado con el manual y yo lo que quiero es contar una historia, ¿no? Entonces en ese sentido también lo quise hacer amigable desde esa perspectiva. Entonces el sistema es mucho más versátil, ya que pues como dices, te permite en realidad meterte a cualquier historia y contarla, ya que como no es un sistema que viene acompañado de una historia previa como en Dungeons and Dragons en Mundo de Tinieblas, pues realmente nomás es estas son las tiradas y para lo que quieras. Exacto, ese es el propósito. Para algunos narradores, pues será así como que un poquito negativo en el sentido de que te pone en la obligación de crear tu propia historia, ¿no? O de, como decimos, adaptar las mecánicas de franquicia que quieres jugar al sistema de rol. Eh, pero pues para solventar un poquito esa eficiencia, llamémoslo así, pues mi plan es utilizar todas esas campañas que yo en cierto sentido he narrado y a lo mejor compilar pequeños manuales o lo que yo llamo suplementos para, pues si tienes el manual de las reglas y te gusta, no sé, por decir, Splatoon, a lo mejor bajar el manual, ¿no? Donde yo te sugiero algunas maneras de implementar las mecánicas o te platico a grandes rasgos la trama de Splatoon y pues obviamente le agrego yo mis sugerencias y mis perspectivas a posibles tramas y cosillas de ese estilo, ¿no? Ese es, ok, aquí en este punto nada más una aclaración rápida, esa es la intención, no digo que exista. Ya he probado el sistema y el sistema existe, lamentablemente no me he dado el tiempo así como de sentarme y escribir un manual completo. He escrito partes de manuales y he escrito secciones completas de manuales. Los que tuvieron la campaña de Pokémon, pues les pasé por ahí el panfletito de los distintos caminos o clases, entre comillas, y los poderes que distintos tipos de entrenadores podrían tener. Los que jugaron Homestuck conmigo, pues tuvieron igual un panfleto con los poderes explicados y las listas de poderes de cada clase y de cada raza y aspecto, etcétera, ¿no? O sea, el propósito es es compartir las herramientas para que otras personas las utilicen y también fomentar de la misma manera que otras personas puedan crear sus propios suplementos, ¿no? Yo hago manuales de lo que me gusta y de lo que quiero compartir con mi mesa de amigos, pero si otras personas se animan y dicen, oye, quiero utilizar el sistema y quiero escribir mi propio manual como Ale, ¿no? Por ejemplo, de Magical Girl, que ya se aventó ese reto, ese desafío, adelante, ¿no? O sea, es perfectamente válido y totalmente bienvenido. Eso está muy padre, ya que literalmente le dices a la gente, crea lo que a ti te gusta. Y como dices, no hay todavía como un manual exacto, porque aún no lo haces, pero pues con el tiempo ya se dará para que lo puedas tener. Claro. Bueno, y hablando de manuales, igual y les puedo hablar un poquito del sistema. Luego con Dungeons y en los podcasts no nos metemos mucho con la onda del sistema porque es como medio tediosillo, ¿no? O sea, es como la parte, para muchos, ¿verdad? Así como que aburridona o pesada de los sistemas de juegos, pero para aquellos que más o menos le saben y que son más entendidos en cuestiones de sistema, tiradas, pruebas, dados, etcétera, pues la idea general es esta, ¿no? No va a ser nada a profundidad, simple y sencillamente esta es la idea. En lugar de tener los seis
puntajes básicos de Dungeons and Dragons, o en vez de tener los 9 atributos básicos de Mundo de Tinieblas, en 7 dados negros directamente vamos a lo simple. Son solamente 3 atributos, como yo les llamo, o rasgos. Los 3 atributos básicos son cuerpo, mente y alma, y se supone que deberían describir las aptitudes naturales de cualquier personaje, ¿no? Cuerpo, pues describe sus aptitudes físicas, mente, sus aptitudes intelectuales, y alma, las cuestiones emocionales que se manifiestan en tiradas ya sea sociales, ya sea artísticas, incluso sensoriales también están englobadas en alma, ¿no? Asociados con los atributos, pues están las habilidades, que son pues como parecido, vamos a decirlo así, a las habilidades de Dungeons, o parecido a los talentos, técnicas y conocimientos del Mundo de Tinieblas, pero la diferencia es que aquí, en vez de yo darte una lista de habilidades y que tú vayas escogiendo de ahí, las habilidades, yo doy sugerencias en el manual, yo las pongo, yo las escribo según más o menos, por ejemplo, las habilidades propias a lo mejor de una campaña de Pokémon no serían necesariamente las mismas en una campaña, a lo mejor es de Zelda o de Homestuck o de Evangelion, por ejemplo, pero precisamente por eso no están escritas en la hoja, es para que tú las inventes, ¿no? Hay unas sugerencias, pero yo suelo describirles a los personajes, o a los jugadores más bien, cualquier actividad que tú puedas imaginar puede ser una habilidad, ¿no? Desde hackear, montar bicicleta, jugar a fútbol, tocar el piano, o saberes específicos como geografía, matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Tú la puedes anotar en tu hoja, y la habilidad, en lugar de tener la forma de una competencia como en Dungeons and Dragons, o de ser dados extras para tu reserva de dados como en Mundo de Tinieblas, se hagan como bonus, digamos, ¿no? Mientras más números, más bonus tenga tu personaje en alguna habilidad en específico, estos se suman a tu tirada de tu reserva de dados de atributo, de mente, de cuerpo, de alma, y te permiten tener un mejor resultado. En ese sentido, pues las habilidades son específicas, o sea, tener habilidad para cocinar pues te ayuda un poquito, pero no es tan general y no es tan beneficiosa, no tiene tanta versatilidad como tener muchos dados en alma, por ejemplo, que te puede ayudar desde para adivinar si alguien te está mintiendo, componer una bonita sinfonía, etcétera, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, todas las pruebas se realizan haciendo una tirada de un atributo pertinente, cuerpo, alma o mente, y se le suma el puntaje anotado en una habilidad en la que estés entrenado, ¿no? Por poner un ejemplo, si tu personaje quiere manejar un coche, el narrador te puede pedir una tirada de mente, por ejemplo, y si tu personaje, tiras la cantidad de dados que tu personaje tenga en mente, y si aparte tu personaje tiene la habilidad conducir, al resultado en los dados le sumas el número que tengas en conducir. Otra cosa que creo que a los jugadores hasta ahorita les ha gustado del sistema es que y esta es una regla opcional que yo ofrezco a los narradores, es cuando un personaje obtiene una tirada muy buena en sus tiradas de atributo, esto le podría a ellos retribuir en puntos de bonus permanentes ya en sus siguientes tiradas en esa habilidad. Nuestro ejemplo anterior, si el personaje a la hora de tirar sus dados de mente para conducir saca varios seises en la tirada, el narrador podría considerar aumentar en un punto su puntaje de conducir, o darle puntos en conducir si no tiene ninguno, ¿no? Mi criterio es sencillo. Si tú sacas una cantidad de seises en tus dados mayor al puntaje actual en esa habilidad, puedes recibir gratuitamente un punto permanente en esa habilidad, ¿no? O sea, lo hiciste tan bien que aprendiste mejor tu habilidad en ese sentido, y eso ayuda a que los personajes vayan creciendo y que los jugadores vayan viendo cómo sus personajes mejoran sus habilidades con el tiempo, y de esa forma pues hay un crecimiento en la partida. Otros elementos que pudiéramos decir son los que yo llamo status, son una suerte de registros. Los registros básicamente funcionan de la siguiente manera, son como las barritas de HP o las barritas de magia de los juegos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y son 3 registros. Los registros son salud, talento e ingenio. Estos pueden variar de nombre en el sentido de que según si tú juegas, a lo mejor, por ejemplo, cuando jugamos Homestuck, en lugar de ser salud era HP,
en lugar de ser talento era SP o Star Power, y en lugar de ingenio era BP, ¿no? Puntos de medalla, badge points. Esto queda a discreción del narrador o de quien escribe algún suplemento, algún manual para modificarlo. La idea básica es esta. Pues la salud representa la cantidad de castigo físico que puede recibir tu personaje. El talento es como tu pool de mana, es como la cantidad de puntos que tienes para quemar al momento de activar tus poderes. Y el ingenio representa qué tanto provecho puedes tú sacar a las cosas que tienes a la mano. Ese pudiera ser de alguna forma como el rasgo más exótico. No se me ocurre ahorita pensar en ningún referente específico en otro juego de rol que utilice un sistema parecido, pero yo lo basé un poquito en el sistema de medallas que utilizaba Paper Mario. Si alguien ha jugado Paper Mario, te da una cantidad cierta de puntos donde tú podías meter ahí medallas y de alguna manera equipártelas para mejorar ciertas habilidades, darte más vida, hacer que pegues mejor con ciertas armas, hacerte resistente a cierto tipo de daño. Para mí los badge points o los puntos de ingenio del sistema sirven para ver cuántas armas al mismo tiempo, por ejemplo, puede usar tu personaje, de cuántas piezas de su equipo se puede beneficiar al mismo tiempo. Es en cierta manera una limitante a decir, pues no puedes traer 500 hachas encima porque definitivamente no vas a poder utilizar 500 hachas en batalla, y no puedes así como que ponerte 70 capas de ropa reforzada y seguir obteniendo beneficios de todas, ¿no? En ese sentido lo limita, pero también diversifica. O no podría moverse. Exactamente, ¿no? Tendría que limitar tu movimiento. Dungeons tiene sistema para eso. Hay algún punto en el que te dice, rebasa tu capacidad de carga y ya no puedes utilizarla, o te impone desventajas y todo eso. Y yo, en lugar de manejarlo con reglas extras, simple y sencillamente te digo, hay un límite de armas o de armaduras o de equipo del que tu personaje se puede beneficiar al mismo tiempo. Por eso lo llamo ingenio, porque mientras más puntos de ingenio tiene tu personaje, más astuto es en el uso de sus recursos que tiene encima, ¿no? Tú puedes traer 50 pistolas encima, pero si tu personaje no tiene el ingenio suficiente para utilizarlas, a la hora del combate, pues apenas se va a acordar de usar dos, ¿no? Por ejemplo, por decir un ejemplo, por tratar de aterrizarlo. Entonces, los personajes que tienen el ingenio elevado pueden cambiar drásticamente cómo se juega el juego, cómo se juega su personaje si lo combinan con distintos tipos de equipo o de medallas, ¿no? Esa es como la idea, esa es como la parte en la que el jugador astuto o estratégico puede de alguna manera modificar su experiencia en el juego. Sí, por ejemplo, hay alguien que quiera disparar con 4 pistolas a la vez. Uno diría, pues, ¿cómo vas a disparar 4 pistolas si nomás tienes 2 manos? Alguien con muchos puntos de ingenio podría aprovechar eso y decir, pues aplico la de bayoneta. Uso 2 pistolas en los pies, una en cada pie y disparo con ellos. Bien visto, bien visto. Eso es una manera ingeniosa de aplicarlo, ¿no? O puede ser simple y sencillamente la clásica de en este turno pego con espada y en el segundo saco el hacha, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Podría ser muchas maneras de aterrizarlo y Ahora cualquiera sí es que, válida. Precisamente, ajá. como dice el nombre, ingenio. Quien tenga mejor ingenio lo va a aprovechar Exactamente. mejor. Claro, claro. Y no tanto es el ingenio del jugador, porque yo sé que los jugadores tienen mucho ingenio, pero tu personaje debe tener ciertos puntos de ingenio para que él pueda beneficiarse de ese equipo. Eso me entra Normalmente, otra duda. pues, ¿ah? En tu sistema, Sí. tanto en los atributos y todo eso, ¿hay un límite de cuántos puntos pueda tenerse en cada uno? Así como en Mundo de Tinieblas que te da máximo 5 en cada atributo. Buena pregunta, sí. Y de hecho también Dungeons and Dragons también límite en los puntajes. Se supone que de manera normal no puede superar 20, por ejemplo. O sea, es como de alguna manera la parte donde entra la coherencia o la lógica, es decir, un humanoide no puede tener fuerza de 30 por medios naturales o una persona en el mundo de tinieblas no puede tener más de 5 dados por medios naturales, no un ser humano. En 7 dados negros la idea es, durante la creación de personaje, esta es una regla que el narrador de alguna manera puede jugar un poquito si quiere permitir a los jugadores tener personajes más poderosos. Pero originalmente en la creación de personaje, un personaje empieza con un atributo, un dado, perdón, en cada atributo, ese es gratis. No puede haber un momento en el que tú no tengas al menos un dado que tirar. Y al momento de la creación de personaje no se debería poder poner más de 5 dados en cualquier atributo, ¿no? Y el tope máximo, o sea, obviamente cuando tú subes de nivel, dependiendo del tipo de juego que estés jugando, pero en la mayoría de los suplementos yo pongo que al subir de nivel,
algunos niveles te conceden dados extra. O sea, tú puedes acomodar un dado en cualquiera de los atributos a tu gusto y mejorar tus habilidades. Si tú ya le metiste 5 a un atributo desde el principio, con ese le puedes meter 6 o le puedes meter hasta 7. 7 es el top. Técnicamente, para mí, en mi mente, los personajes en 7 dados negros que tengan 7 dados en algo son más que superdotados, ¿no? Ya llegan a un grado casi supernatural en ese sentido. Igual, de la misma manera, y ahí sí voy a hacer una admisión que no es en ningún sentido para mí vergonzosa, pero la razón por la que el sistema se llama 7 dados negros es porque creo que suena chido, así tal cual, me pareció un nombre cool, le puse así el nombre y de alguna manera la elección del nombre influenció un poquito las decisiones del sistema. Por ejemplo, en atributos, al momento de crear tu personaje, el narrador te da 7 dados para que tú los acomodes en atributos como tú quieras. Esto, en cierta manera, evita que tú puedas tener un personaje 100% equilibrado. ¿A qué me refiero con esto? Tú puedes asignar 2 dados y 2 dados, pero te sigue sobrando uno. De alguna manera, tu personaje siempre tiene que ser un poquito mejor en algo que en lo demás. Y creo que eso es bueno, porque en la vida real, pues todos somos siempre un poquito mejores en algo, aunque queramos ser buenos en todo, ¿no? Sí, no se De la puede misma evitar. manera, sí, 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 sí. De la misma manera, el tope en los atributos es 7. O sea, contando el dado con el que inicias, tú solamente puedes llegar hasta poner máximo 6 dados en cualquier atributo, no puedes llegar a tener más de 6 dados. Y en cuanto a habilidades, yo normalmente les digo a los jugadores al iniciar sus partidas que máximo pueden poner hasta 3 puntos en una habilidad. O sea, vamos a decir, si quieres que tu personaje sepa lo más posible de cocina al iniciar la campaña, pues que le ponga sus 3 puntitos en cocinar, que le ponga, o no sé, si quieres que sea un gran deportista, sus 3 puntitos, no sé, jugar fútbol o lo que sea. Durante la partida puede seguir subiendo, pero el máximo, máximo, máximo que pueden tener las habilidades es más 6. O sea, cuando una habilidad llega a 6, esa habilidad en teoría ya no debe subir más. Que aparte, sacar 7 6 en una habilidad pues, sería imposible para obtener el séptimo punto, ¿no? O sea, no Sí, imposible, pero muy raro. sí, no, que en los siete, Entonces, que en para la mí, tengas la tirada de los 7 dados y los 7 te caiga 6 es demasiado difícil. exacto. Sí, sí. Y esa es otra cosa que me gustó, digamos, de la manera en la que matemáticamente se desarrolla el sistema. En teoría, mientras mejor es tu habilidad, bueno, más bien, mientras mayor es tu puntaje en una habilidad, más difícil es que los dados te regalen puntos en ella. Al principio, si tienes un punto o ningún punto en una habilidad, si el narrador es generoso y tú tiras 3 dados y te sale un 6, a lo mejor por ese 6, tu primer 6, el narrador te puede regalar un punto. Pero a la siguiente vas a tener que sacar 2 6, a la siguiente vas a tener que sacar 3 6, a la siguiente vas a tener que sacar 4 6. Es decir, mientras más alto tienes tu puntaje en una habilidad, más difícil es mejorarlo. Y eso de alguna manera también refleja una cuestión del mundo real, ¿no? Mientras más hábil te vuelves en algo, más difícil es volverte todavía mejor. Sí. Entonces, es También algo simple. limita otra cosa que me acabo de dar cuenta. Es que si, por ejemplo, Sí, en la que pusiste hace rato de ejemplo de conducir, ya tienes 3 puntos de habilidad, pero solamente tienes 3 dados, no vas a poder mejorar esa habilidad hasta que no mejores mente. técnicamente. Sí, hay otras maneras de subir, ¿no? Por ejemplo, siempre que tú pones, cada vez que subes de nivel, por decir, y el sistema te da un dado y tú acomodas ese dado en un atributo, tienes un punto gratis para poner en una habilidad, ¿no? Ya sea mejorar las que ya tienes o para comprar habilidades nuevas, porque las habilidades también están asociadas directamente con ciertos atributos, ¿no? Todo lo que se hace físicamente, o sea, va con cuerpo, todo lo que sea, es una cuestión intelectual va con mente, y todo lo que es emocional, de percepción y artístico va con alma. Entonces, de la misma manera están asociados los atributos con los estatus, ¿no? Dados, en teoría, dados en cuerpo, mejora, te da más puntaje de salud, dados en mente, te da un mayor puntaje de ingenio, y dados en alma te da un mayor puntaje de talento para utilizar tus poderes o más bien usar más tus poderes antes de quedarte sin puntos. Entonces, sí, digamos que busqué que fuera sencillo, no muchos dados, no muchas sumas, no muchos números, pero que también tuviera algún toquecito estratégico para aquellos que les guste esa parte. Está bien porque pues también hacerlo muy sencillo podría hacer que el juego se vuelva muy monótono.
Exacto. Sí, no, y yo sé que esa es una realidad. En el mundo del rol yo he escuchado historias, ¿no? De gente que juega tanto rol que ya utilizó todas las clases y ya utilizó todas las razas y ya se lo sabe de todos, de todos. Bueno, en ese sentido a lo mejor Siete Dados Negros es un profundo, pero la ventaja, nuevamente, apelo a los módulos, al montón de módulos que pudiera tener, ¿no? Y la forma que pudieran combinarse. Wow, hay que admitir, tu sistema suena increíble, sencillo y divertido. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo por hoy, pero aún hay mucho más por hablar del sistema de 7 dados negros. No se pierdan la próxima semana la segunda parte de esta increíble entrevista. Gracias a todos por estar aquí y a nuestro invitado. Hasta la próxima.